¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos nuevamente a una capacitación de Aurevan Virtual. En este día tenemos una capacitación muy importante basada en la norma número 5 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, basado, como les decía, en la norma número 5 de la Secretaría del Trabajo. Vamos a dar un repaso express por esta norma. Sin embargo, vamos a tratar de ir ahondando un poco más en la manera en la que se relaciona con el libro Púrpura del sistema globalmente armonizado y cómo es que el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas ha sido estandarizado de manera global con este sistema de globalmente armonizado. Iniciamos. El objetivo de esta capacitación será establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Esto para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. El campo de aplicación de esta norma regirá en todo el territorio nacional y aplicará en todos los territorios donde se trabaje y se manejen transportes y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Recordemos, compañeros, que al igual que todas las normas oficiales, será de suma importancia cumplir con la normativa, y esa es la importancia del repaso de esta norma que hacemos el día de hoy con ustedes. Bien, la norma señala que para la correcta interpretación de esta norma deberán consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas, que son la norma número 4 de 1994, dice que es relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. También haremos uso del seguimiento de la norma número 10 de la Secretaría del Trabajo del año 1993, y que es la relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. Consideraremos también la norma número 17 del año 1993, que es relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. Y complementaremos con la norma número 26, seguridad, colores y su aplicación; 27, señales y avisos de seguridad e higiene; y 28, seguridad en código de colores para la identificación de fluidos conducidos por tuberías. Para efectos de la norma vigente estableceremos las siguientes definiciones. Primero, actividad peligrosa será considerado como un conjunto de tareas derivados de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición de los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Cada vez que durante esta norma o durante esta capacitación se mencione alguna actividad peligrosa, ese será el concepto que debemos de tener en consideración. El siguiente es atmósfera explosiva. Será considerada como un área del centro de trabajo en el que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas se encuentre entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Consideraremos como una atmósfera no respirable el área del centro de trabajo con una deficiencia que sea menor de 19.5% o excesiva, más de un 23.5% de oxígeno. A continuación vamos a ver lo que marca la normativa acerca del requerimiento médico para los trabajadores que se exponen hacia estas condiciones de manejo de sustancias químicas peligrosas según la norma número 5. Dice aquí: se realizará un examen determinado considerado como el examen médico de ingreso. Es un examen realizado y determinado por un médico para conocer el estado físico y mental de un trabajador, para determinar si es factible o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Para esto, compañeros, será importante considerar las sustancias alergénicas, principalmente las tóxicas, las irritables y las corrosivas. Naturalmente será de importancia considerar todos los aspectos de las características de las sustancias. Sin embargo, las que tienen un impacto directo en la salud del trabajador de manera inmediata son las que hay que considerar primero para considerar a un trabajador como apto para una actividad. Continuamos. El examen médico específico será un examen realizado por un médico cuyo contenido está determinado por la literatura específica. Se realiza cuando se sospecha la alteración en la salud de un trabajador y es con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas a las que está expuesto en el centro de trabajo, y así poder recomendar acciones correctivas al patrón. En este caso, ya estamos considerando una afectación a la salud del trabajador y será necesario
considerar un examen médico específico para poder determinar si es así el caso del trabajador. Y finalmente encontramos en requerimientos médicos el examen médico periódico. Es un examen realizado y determinado por un médico cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. A continuación vamos a conocer acerca del material explosivo y la normativa que nos señala sobre su manejo. Un material explosivo sería considerado un material que presenta la facilidad para que se haga detonar, y ya sea por medio de calor, por medio de chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos serían considerados como elementos poco estables. Más adelante vamos a ver la tendencia de estabilidad de un producto o un material explosivo. A continuación conoceremos acerca de los explosivos secundarios. Estos son materiales que requieren de un explosivo primario o un agente de detonación para que sea iniciado. A diferencia del explosivo primario, este sí requiere de un explosivo detonante para poder iniciar. Bien, el local destinado para almacenar sustancias explosivas será considerado o determinado como un polvorín. Y la inestabilidad es una característica de aquellas sustancias químicas que por sus propiedades físicas y químicas alterarán su estado de equilibrio al aplicarle una cierta energía. Bien, hablaremos ahora acerca de las sustancias químicas peligrosas, considerando que son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas a causar daños a instalaciones y equipos. Aquí será importante mencionar, compañeros, acerca de los pictogramas que vemos en esta parte, ya que, como bien lo menciona, esta parte de la normativa, cuando fue diseñada, aún no se tenía una norma internacional que pudiera contener dentro de toda su información los químicos pues categorizados de una manera ideal. Entonces, al momento de que llega el sistema globalmente armonizado a permear en todo el mundo, y encontramos nuevos pictogramas con diferentes categorizaciones de los productos químicos, tenemos una nueva herramienta. Entonces, como podemos ver aquí en las características, dice como inflamables, explosivos, tóxicos, reactivos, radioactivos, corrosivos o de acción biológica dañina. Como podemos ver en esta parte también encontramos el medioambiental, encontramos el de oxidación, encontramos gases comprimidos y algunos otros que no están considerados dentro de la norma. Es por eso que en esta parte les recomendamos solicitar por medio de WhatsApp de nuestros colaboradores el libro Púrpura del Sistema Globalmente Armonizado. Su última actualización fue en el año 2021, es la 9ª edición, y en ella vienen comprendidos todos los productos químicos que están comprendidos dentro de la norma internacional, y ahí se están considerados los más actualizados. Entonces, es una manera de complementar la norma y de apegarnos a un estándar internacional para no dejar de lado la norma nacional mexicana, sino, mejor dicho, complementarla con el libro Púrpura del Sistema Globalmente Armonizado. Solicítala, es completamente gratis al adquirir tu constancia de C3 de esta capacitación. Continuamos. Una sustancia química peligrosa, decíamos entonces, encontramos las sustancias corrosivas. Son aquellos que en estado sólido, líquido o gaseoso causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Este pictograma lo encontraremos en corrosión cutánea y también en corrosión de metales. Entonces será importante hacer un discernimiento por medio de la colorimetría, en el que el daño a la salud será considerado como azul y el daño corrosivo será considerado como en color verde. Una sustancia inflamable es aquella que en estado sólido, líquido o gaseoso, con un punto de inflamación menor o igual a 37.8 grados centígrados, prenda fácilmente y se queme rápidamente, y generalmente lo hace de forma violenta. La sustancia explosiva es aquella que en estado sólido, líquido o gaseoso, por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa, reaccione de manera repentina, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. Y este sería el pictograma con el que la identificaríamos.
Una sustancia tóxica es aquella que en estado sólido, líquido o gaseoso puede causar trastorno estructural o funcional que provoque daño a la salud o muerte si son absorbidos aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. Ojo con las sustancias químicas. Una sustancia irritante es aquella que en estado sólido, líquido o gaseoso causa un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. A continuación, y después de haber aclarado la parte de cómo podemos complementar nuestra capacitación con el libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado, vamos a conocer las obligaciones del patrón según la norma oficial vigente en la República Mexicana. Dice aquí, una obligación o la primera obligación del patrón será mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así sea solicitado, los documentos que la presente norma le obliga a elaborar, elaborando y manteniendo actualizado en cuanto a los cambios de proceso o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio que para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en la norma presente. Elaborará también y mantendrá actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se deben de incluir la identificación de los recipientes. Ojo aquí, en la identificación de los recipientes hace normalmente referencia a las etiquetas de control interno en las que podemos utilizar tanto el rombo de seguridad como complemento el sistema globalmente armonizado SGA con su etiquetado y pictogramas. Entonces será muy importante que tengamos este complemento para poder cumplir con normas nacionales y también internacionales. Continuando con las obligaciones del patrón, con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la atención de casos de emergencia. Recordemos que dentro de la capacitación del supervisor de salud e higiene, es considerado como un tipo de peligro de clase A, es decir, es necesario atenderlo de inmediato, ya que implicaría, en caso de un incidente, la pérdida, pues, como dice aquí, de algún órgano o de incluso de la vida, ¿verdad? Continuando dice, con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador pueda ser un riesgo para la salud, deberá contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso el servicio de limpieza de la ropa, si es que aplica. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, deberá contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo, los procedimientos para la atención de emergencia médica y se puede tomar como referencia la guía de referencia que se incluye al final de la presente norma. En la descripción de este video colocaremos un link que enlaza hacia la norma oficial mexicana para que podamos ver ahí mediante los transitorios lo que por norma se nos recomienda que contemos dentro de nuestro botiquín de primeros auxilios para la atención de alguna emergencia médica y ahí poder contenerlo de manera normada. Y finalmente, dice aquí en las obligaciones del patrón, proporcionará los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios, asignará, capacitará y adiestrará al personal para prestar primeros auxilios, dispondrá de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas para que en caso de derrame de líquidos o fuga de gases se impida su escurrimiento o dispersión. Solicita también tu capacitación de curso de antiderrames para que puedas obtener tu constancia de S3 en kit antiderrames y establecerá por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse y elaborar el procedimiento de autorización de acuerdo a lo establecido en el apartado de requisitos administrativos. Solicita tu capacitación de trabajos seguros en espacios confinados. Elaborará un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en esta norma. Capacitará y adiestrará a los trabajadores en el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Contará con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones y elaborará y mantendrá durante al menos 12 meses un registro de mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo indicando cuándo se aplicó. El listado que acabamos de leer previamente y
diapositivas anteriores son las obligaciones del patrón y así pasamos ahora a las obligaciones del trabajador. Él está obligado a cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el patrón, a participar en capacitaciones y adiestramientos proporcionados por el patrón, cumplirá con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal proporcionado por el patrón, participará en las brigadas de respuesta a emergencias y se someterá a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el patrón le indique. Conozcamos ahora los requisitos administrativos que en función de la normativa se nos invita a considerar. El estudio para analizar el riesgo potencial se deberá realizar tomando en cuenta lo siguiente: las características de los procedimientos de trabajo, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas, el grado y tipo de riesgo de las sustancias conforme lo establecido en la norma 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 1994, las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados y las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. Así también se deberá elaborar un documento que contenga la descripción de la actividad, el nombre del trabajador que efectuará la actividad, lugar donde se realizará esta actividad, hora y fecha programadas para el inicio y terminación de esta actividad, el equipo de protección personal que se va a utilizar, el nombre y firma del responsable de la autorización, nombre y firma del responsable del área en donde se realiza la actividad peligrosa y quién la vigilará, el nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento y se anexará el procedimiento seguro para realizar esta actividad. Este procedimiento de liberación de trabajo es muy importante, ya que es donde se ha identificado que está principalmente el error, ya que tendemos a autorizar, tendemos a firmar o a solicitar una firma sin el control previo. Entonces, consideremos, como bien decimos en la capacitación de HSE, que el 99.5% de los accidentes son porque alguien hizo o dejó de hacer algo que le correspondía. Y en este caso, pues la libranza de trabajo será un documento muy importante para el cumplimiento con la norma de seguridad en temas de manejo o de control de sustancias químicas. Continuamos. El programa específico de seguridad de higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Este programa deberá de contener lo siguiente: las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que manejamos, transportamos o almacenamos en nuestro centro de trabajo de conformidad con lo establecido en la norma 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 1994, los procedimientos de limpieza y orden, las cantidades máximas de la sustancia que se puede tener en el área de producción en base al estudio para analizar el riesgo potencial. El programa deberá contener al menos lo siguiente: el tipo de protección personal específico que se va a realizar, el procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas y equipo de protección que pudiera contaminarse con sustancias químicas peligrosas cuando el estudio para analizar el riesgo potencial así lo indique, la prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo, la prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto represente un riesgo y los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. El plan de emergencia en el centro de trabajo deberá contener al menos lo siguiente: los procedimientos de seguridad en caso de una fuga, un derrame, una emanación o un incendio, el manual de primeros auxilios conforme al establecido en el apartado correspondiente de esta norma, el procedimiento para evaluación, los procedimientos para volver a condiciones normales y los procedimientos para rescate en espacios confinados. Bien. Con base en el estudio para analizar el riesgo potencial, se deberán colocar señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en las normas 26, 27 y 28 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 1993. El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica deberá de hacerse máximo hasta el 90% de su capacidad, para lo cual se deberá contar con un dispositivo de lectura del nivel de llenado. Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deberán contar con válvulas y manómetros, y la lectura de la presión de la operación en el manómetro deberá de estar por debajo de la presión máxima de trabajo, y también deberá tener indicada la presión máxima a la que se puede trabajar.
haciendo la aclaración que haremos una excepción del cumplimiento de este apartado a los extintores y a los aerosoles. Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contar con cimentaciones a prueba de fuego. Las tuberías y recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas deben contar con sistemas que permitan interrumpir el flujo de dicha sustancia. Se deben contar con zonas específicas para el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas y se deben identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en la norma 114 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En las áreas donde por el tipo de actividad no existe exposición frecuente de los trabajadores a una sustancia química peligrosa, se deberá vigilar que la concentración de estas en el medio ambiente laboral no genere una atmósfera explosiva. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas áreas, se deberá tomar medidas para controlar la exposición del trabajador. Ahora hablemos acerca de la referencia a los trabajos seguros en espacios confinados. Habremos que cumplir con lo siguiente. Se elaborará un procedimiento de autorización conforme a lo establecido en el apartado de esta norma que vimos previamente. Se llevará a cabo el bloqueo de energía, maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo y se colocarán tarjetas de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. Lo podemos hacer mediante un esquema de loto. Deberemos monitorear constantemente el interior para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones siguientes: que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%, y en el caso contrario se deberá de tomar las medidas pertinentes tanto para el uso del equipo de protección respiratoria con suministro de aire como para la realización de actividades en atmósferas no respirables. La concentración de gases o vapores inflamables no deberá de ser superior en ningún momento al 20% del valor del límite inferior de inflamabilidad. Por ejemplo, si el ácido fórmico tiene un límite inferior de inflamabilidad del 18 en una relación de volumen sobre volumen, por lo que 3.6% es el valor que no deberá de ser superado. La concentración de sustancias químicas peligrosas no deberá de exceder los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la norma 10 de la Secretaría del Trabajo. De lo contrario, se deberán de aplicar las medidas de control establecidas en esta norma. Consideremos siempre que las lámparas se deben utilizar para iluminar un espacio confinado, deben de contar con un capuchón a prueba de explosión y deberán ser consideradas como lámparas de uso rudo. Siempre que el trabajador ingrese a realizar actividades en un espacio confinado, deberá de ser estrechamente vigilado por el responsable del área o por una persona capacitada para esta función. Además, deberá utilizar un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizado para rescatarlo en caso de ser necesario. Es muy importante, compañeros, siempre tener en consideración el hecho de que un espacio confinado siempre implica un riesgo superior al que pudiésemos considerar como rutinario. Será muy importante que contemos con el equipo previo para una maniobra de rescate, ya que se puede presentar una situación de una atmósfera explosiva o una atmósfera no respirable en la que no va a haber mucha oportunidad, mucho tiempo de reacción para los equipos de rescate. Entonces será muy importante que realicemos las actividades previas necesarias para poder llevarlo a cabo de manera exitosa. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles. En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen estas sustancias, las paredes, pisos, techos, instalaciones y cimentaciones deben de ser de materiales resistentes al fuego. Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan provocar ignición. El trasvase de una sustancia inflamable o combustible deberá realizarse con la ventilación o aislamiento del proceso suficiente para evitar la presencia de atmósferas explosivas. Las áreas destinadas para este fin deberán estar aisladas de cualquier fuente de calor o de ignición. Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrestador de flama. Los sistemas de tuberías que conduzcan esas sustancias y que estén expuestos a que el tránsito normal de los trabajadores o el equipo los pueda dañar, deben contar con protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas de tuberías. Cuando el transporte se realiza en recipientes portátiles, estos deben de estar cerrados.
Y veamos a continuación, ya para finalizar con el repaso de esta norma, los requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe de hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia de la que estamos tratando. Cuando el transporte de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros del trabajo se realice a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, estos deben de estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o se fugue. Y de esta manera, compañeros, llegamos a la finalización de esta capacitación. Naturalmente, como comentábamos previamente, este es un repaso express, un repaso rápido. Sin embargo, consideremos que acabamos de ver todo lo que está comprendido dentro de esta norma, que es la norma número 5 del año 1998 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, considerada para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Entonces, compañeros, antes de finalizar, quiero aclarar y recordarles que el año 1998 pues ya pasó hace más de 20 años, ¿verdad? Dependiendo del año en el que estemos viendo esto. Eh, Será muy importante considerar el complementar esta capacitación con normativas internacionales. Es por eso que les recuerdo que al momento de solicitar tu constancia de S3 para el manejo de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, puedes solicitar también de manera ya incluida en el precio de tu constancia de S3 el libro púrpura del sistema globalmente armonizado. Ese te envía en formato PDF. Considerar que es un archivo grande, largo, amplio, de más de 600 páginas. Sin embargo, en él vienen comprendidos todos los productos químicos y su manejo adecuado, así como su categorización tanto del CAS como de la ONU para poder hacer un manejo adecuado, así como un etiquetado estandarizado en caso de que estemos dentro de alguna industria importadora o exportadora, para poder cumplir en tiempo y forma con lo establecido en las normas internacionales acorde al sistema globalmente armonizado. Y de esta manera, compañeros, llegamos a la finalización. Les recuerdo solicitar su constancia de C3 de la norma número 5, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, por medio de WhatsApp. Siempre en Abrevan Instructores nos enfocamos en tener el catálogo más amplio de capacitaciones acercado a ustedes, sobre las normativas oficiales mexicanas, y siempre basados en normas nacionales, pero también en los archivos más actualizados, ya sean normas de manera interna o de manera internacional, para poder tener la información de vanguardia y que ustedes tengan una capacitación de calidad y también asequible para sus bolsillos. Entonces, pues nos ponemos a sus órdenes, enviar WhatsApp a nuestro número que está pues aquí en nuestro canal de YouTube, o si ya nos encontraste por WhatsApp, te seguimos atendiendo. Que tengas un excelente día. Saludos.